¿Recuerdan el físico de algunos personajes de la Biblia? Es que la verdad la Biblia no habla mucho de descripciones físicas, no abunda mucho en eso. Y son como poquitas las descripciones que tenemos físicas de los personajes. Nos los podemos como imaginar y los vemos en las series, en las películas. Pero por ejemplo, algunos de los más emblemáticos, la descripción física de Sansón. Sansón tenía 7 guedejas. No son 7 trenzas, son 7 mechones enredados ahí de cabello, hagan de cuenta como las rastas, ¿no? Tenía ahí 7 guedejas Sansón. Nos recuerda la Biblia, por ejemplo, la hermosura de Esther o la hermosura de Sara. También nos habla de una descripción física de Rebeca. Lo que distinguía a Rebeca era que tenía un piercing, un aretito aquí en la nariz, que era uno de sus distintivos. O por ejemplo, algunos muchachos se llegan a burlar del profeta Eliseo porque es calvo. Le dicen, hey tú, pelón. Y entonces él manda que Dios les mande allí unos osos y se los acaben. También, por ejemplo, nos recuerdan el maquillaje de la reina Jezabel. Jezabel se pintó los ojos cuando el profeta Eliseo también se le aparece. O no era el profeta Eliseo, ahí estoy. Bueno, pero Jezabel se pinta los ojos, ¿no? Y por eso muchos tienen como la prohibición de no te puedes maquillar, porque solamente Jezabel se maquillaba, ¿no? Las mujeres que se maquillan son Jezabeles. También nos recuerda, por ejemplo, el aspecto físico de José. José lo que lo distinguía era que tenía una túnica de colores que le había hecho su papá. O, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué era lo que vestía Juan el Bautista? Pieles de camello, ¿verdad? Pieles ásperas que se ponía, entre algunos otros, ¿no? La verdad es que no hay mucha descripción física de los personajes de la Biblia y de Jesús, ni pensarlo. De Jesús no hay una descripción física. Quizá lo más cercano que hay de una descripción física de Jesús es el capítulo 53 del libro de Isaías. En Isaías 53, a ver, por favor, abran la Biblia. Isaías 53 es una profecía que se ha tomado como la profecía de los padecimientos, de los sufrimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Así se le llama la profecía del siervo sufriente. En Isaías 53 hay una descripción en el versículo 2. ¿Me lo pueden leer, por favor? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Entonces algunos comentaristas de la Biblia dicen, esto puede significar dos cosas: que a Jesucristo lo iban a desfigurar tanto, que iba a causar rechazo, que iba a causar espanto por cómo quedó nuestro Señor Jesucristo. Cuando a alguien le meten una golpiza le dicen, te dejaron como Santo Cristo, ¿no? Porque lo dejan todo desfigurado. O puede significar que en definitiva Jesucristo no era guapo, que era algo feo, ¿no? De acuerdo a los estándares de belleza. La imagen que realmente nos hacemos de Jesús viene pues de las películas, de las series, e incluso cuando venden cuadros de Jesucristo, lo que hacen es ponerle el rostro de algunos de los actores que han personificado a nuestro Señor Jesucristo, pero siempre lo ponen rubio, siempre lo ponen así con características europeas, aunque en realidad Jesucristo, se han hecho reconstrucciones de él, pues era un hombre de Medio Oriente, era moreno, era una persona con otras características. Hay una serie actualmente, Los Elegidos, de Chosen, que el protagonista se parece un poco más a lo que pudo haber sido Jesús, pero en realidad no tenemos idea de cómo era el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me lleva a preguntarme, ¿por qué la Biblia no le interesa, parece no interesarle mucho hablarnos de la apariencia física de sus protagonistas? ¿Por qué? Bueno, quizá podemos responder, lo hace porque no quiere que seamos idólatras, que hagamos reconstrucciones de estos personajes y que comencemos a adorarlas. Pero otra respuesta la podemos encontrar el día de hoy en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Vamos a abrir allí, por favor. Primero de Samuel 16, 1 al 13 fue lo que leímos. Y en específico, el versículo 7 puede tener una respuesta a por qué la Biblia no se interesa mucho en describir la apariencia de sus protagonistas. ¿Me pueden leer el versículo 7, por favor?
Entonces, quizá a la Biblia no le interesa describirnos mucho el aspecto físico, porque lo que Dios mira es el corazón. Le dice, no te fijes en su apariencia física. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí en lo que estamos leyendo? Nos encontramos en este episodio donde el profeta Samuel llega a ungir a David como rey. Pero ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos a este episodio? Bueno, vamos a recapitular, como dicen en las series de televisión, en el capítulo anterior. ¿Qué pasó en los capítulos anteriores para que llegáramos aquí? Resulta que el pueblo de Israel tuvo mucho tiempo, durante un largo periodo, gobernantes a los cuales llamaban jueces. Y fue un periodo barbárico, de veras era la barbarie, unos contra otros se mataban. Era una situación muy, muy terrible la que vivía el pueblo de Israel. Vivía de una forma muy desordenada. Y ellos pensaban, si tuviéramos un rey como las otras naciones, esto se acabaría. Tendríamos un orden, ¿no? Y piensan en poner a un rey humano. Y el profeta Samuel les advierte, ustedes son privilegiados, son dichosos porque Dios mismo es su rey. Y si ustedes ponen a un rey humano, ese rey humano en algún momento los va a explotar, los va a esclavizar, va a hacer lo que le venga en gana, va a cumplir sus caprichos y les va a ir muy mal. Y por supuesto el pueblo de Israel, que es como todos nosotros, pues no hizo caso a lo que el profeta Samuel estaba diciendo, y Dios les dice, ok, les voy a cumplir su petición. Y entonces Dios elige a un hombre llamado Saúl, del cual curiosamente sí tenemos una descripción física. Por favor, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, unos capítulos antes de donde estamos. Capítulo 9, versículo 2, ¿me lo pueden leer, por favor? Ok, entonces aquí dice que Saúl era joven, era hermoso, que estaba bien alto, y podemos imaginarnos entonces que era un tipo fornido, atlético, varonil, que se veía que tenía un cuerpo así como porte de guerrero, ¿no? Un tipo, no sé, Cristiano Ronaldo, Henry Cavill, el que hace de Superman. Era un tipo así, Saúl, el que nos describe la Biblia, ¿no? Sin embargo, a pesar de sus características físicas que él tenía, resultó ser bastante desobediente. Saúl era bastante desobediente y siempre quería hacer las cosas a su modo, sí, porque no todo puede ser perfecto, ¿no? Tenía unas cosas buenas, pero unas bastante malas, ¿no? Y por eso Dios termina desechándolo, porque Saúl siempre hacía lo que le venía en gana. Y decide Dios entonces elegir a un nuevo rey, aunque Saúl todavía estaba gobernando. Le pide al profeta Samuel que vaya y que unja a un nuevo rey. Y eso es como empieza el capítulo del día de hoy. Samuel es enviado a Belén a elegir de entre los hijos de un hombre llamado Isaí o Jesé al nuevo rey. Y entonces Samuel va con bastante miedo porque Saúl era de armas tomar, era bastante buen guerrero y dice, pues me va a matar, Señor. Y Dios le dice, ve, no tengas miedo, ve, allá donde yo te estoy mandando. Entonces Saúl era muy bueno en batalla, como hemos dicho, y marcó un estándar de cómo debían ser los reyes. Entonces yo creo que Samuel tenía eso en mente cuando iba a ungir al nuevo rey, pensando en, pues el nuevo rey tiene que ser de características similares a las que tiene Saúl. Y por eso, cuando ve al primer hijo de Isaí, que es Eliab, lo ve y inmediatamente dice, este tiene que ser el nuevo rey, este es el ungido del Señor. ¿Y por qué pensó eso? Bueno, rápidamente Dios nos lo responde ahí en el versículo 7, que fue lo que leímos ahorita, dice, no mires a su parecer ni a su grande estatura. Entonces Eliab, podemos intuir, tenía características físicas similares a las que tenía Saúl. Se veía así grandote, fortachón, fornido, como el Aquaman, ¿no? Era realmente un hombre así muy, muy, muy impresionante. Y Dios le dice, no te dejes guiar por lo que tus ojos están viendo. Yo te diré quién debe de ser el nuevo rey. Y entonces comienza el desfile, ¿verdad? La pasarela de los hijos de Isaí, uno tras otro va pasando, pero resulta que ninguno es elegido. Y finalmente el profeta Samuel pregunta,
¿son todos tus hijos? Y entonces le dice este hombre Isaí, queda uno, pero ese es pastor, ese cuida las ovejas, ¿cómo va a ser rey? Y con esas palabras Isaí dice mucho más de lo que nosotros estamos leyendo, porque entendemos que quizá David no era altote, no era musculoso, no era fornido, no era un hombre rudo, no era un hombre de batalla, quizá ni siquiera era alto, no impresionaba con su semblante como lo hacía Saúl o como lo hacía Eliab. Pero cuando es traído, la Biblia nos da unas pocas descripciones físicas de este David. David llega y descubrimos que él era ¿cómo? En el versículo 12, ¿qué dice? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aquí hay las descripciones físicas de David. En realidad hay un debate entre que si era rubio o no, porque la palabra hebrea que se utiliza para rubio es admoní, y admoní proviene de la palabra Adam. Adam significa barro, ¿y el barro de qué color es? Es oscuro y rojizo, ¿sí? Admoní significa pelirrojo o de piel roja. Entonces los expertos dicen, aquí tradujeron rubio nada más por su antojo. Lo que realmente dice es que David era pelirrojo y probablemente de su piel morena, como tirándole a rojizo, ¿no? Entonces vemos que de todas maneras cualquiera que haya sido su tono de piel o su tono de cabello, era hermoso, con ojos hermosos y guapo. Y Dios, podemos pensar, pues lo eligió porque estaba guapetón el hombre, ¿no? No era precisamente, no estaba federal, ¿no? No estaba feo, parecía un rey. Pero realmente Dios no lo elige por las características físicas que él tiene. No lo elige porque sea alto, porque sea bajo, porque sea flaco, porque sea gordo, porque sea guapo, porque sea feo. No lo elige porque sea rubio, pelirrojo, fortachón o escuálido. Dios elige a este David por lo que hay en su corazón. Y a pesar de que durante la vida de David hizo realmente muchas cosas malas, en realidad David podemos ver que era un rey diferente a los demás. A diferencia de toda la historia de los reyes de Israel, David nunca se inclinó delante de otro Dios, como sí lo hizo su hijo, por ejemplo. Salomón, con toda su sabiduría, terminó adorando muchísimos dioses, David jamás. David, a pesar de que era como era y pudo haber tomado muchas veces venganza de Saúl, porque Saúl lo comenzó a perseguir, David nunca pensó en tomar venganza del rey Saúl. ¿Por qué? Porque decía, él es el ungido del Señor. Y lo que Dios ha dado yo lo respeto y yo lo honro. Entonces David nunca tomó venganza o justicia por su propia mano. Vemos que el corazón de David era lo que realmente importaba. Y entonces en el siguiente capítulo, en el 17, a ver, váyanse al capítulo 17, por favor, nada más, vean los títulos, qué es lo que está pasando por allí. ¿Alguien me dice qué pasa en el capítulo 17? David mata ¿a quién? A Goliat. Descubrimos que este Davidcito era bueno para el trompo y que había matado a un oso, a un león, y en este capítulo termina matando hasta a Goliat. Entonces David era la encarnación de este dicho que dice, chiquito pero picoso. Era chiquito pero picoso el rey David, ¿no? Sin embargo, Dios tampoco lo elige por esas características. Y de hecho hay dos formas de contar la historia de cómo surgió el rey David. Unos prefieren, cuando recuerdan la historia del rey David hasta en la escuelita dominical, dicen, el rey David surgió porque un día, así como era de pequeñito, se enfrentó al gigante Goliat. Entonces ahí lo que se destaca son las características y habilidades militares de David, su fuerza, su hazaña, su valentía. Pero el profeta Samuel, antes de poner el episodio de Goliat, decide poner este episodio que estamos leyendo el día de hoy, que Dios eligió a David no por lo que hizo frente a Goliat, sino que Dios eligió a David cuando David era un donadie. No se sabía de lo que era capaz.
no sabíamos sus habilidades. Estuvo a punto de quedarse fuera de la elección de quién iba a ser el nuevo rey. Dios eligió a David cuando David no tenía ningún mérito para ser elegido. ¿Por qué se decidió poner este capítulo que estamos leyendo antes del capítulo 17 de la historia de Goliat? ¿Por qué el profeta Samuel decidió esto? Lo puso allí para cuando se le subiera la fama al rey David, cuando se embriagara de poder, cuando se subiera a un ladrillo y se mareara, el rey David tuviera cómo recordar sus orígenes humildes. Sus orígenes siempre debían estar delante de él. David no podía creer como Saúl, que las podía todas, que por sus fuerzas lo iba a lograr todo, que iba a poder decidir a diestra y siniestra. David no podía pensar que era su galanura lo que le había llevado allí. No podía pensar que eran sus habilidades para pelear. David no podía pensar que eran sus fuerzas lo que lo habían hecho rey. David no podía pensar que era su linaje, porque realmente no pertenecía a ningún linaje especial. David no podía pensar que eran sus cualidades de músico, poeta y hasta loco, que descubrimos después que era muy buen músico, muy buen poeta. David no podía pensar que tenía un porte elegante, distinguido. No podía pensar que eran sus riquezas las que lo sostenían. David tenía que recordar que él fue elegido por la gracia de Dios. Simplemente fue un regalo que Dios le concedió a David. Y todo esto que estoy diciendo, creo que tiene que llevarnos a preguntarnos el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que yo me subí a un ladrillo y me mareé? ¿Cuándo fue la última vez que se me olvidó que mi salud no es mía? ¿Cuándo fue la última vez que se me olvidó que mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo no son míos? ¿Cuándo fue la última vez que viví pensando que mi dinero era mío cuando en realidad no lo es? ¿Cuándo fue la última vez que se me olvidó que mi tiempo, mi trabajo, mi futuro, mis proyectos, mi changarro, no son míos? Y comencé a tomar decisiones y comencé a hacer cosas como si yo fuera el dueño de la situación y de todo. La gente cuando pierde la salud dice, es que ahorita no tengo salud. Te tengo noticias, nunca la tuviste, porque la salud no es tuya, la salud es de Dios. Siempre fue prestado. Es que ya se están yendo mis hijos de la casa, pastor, los estoy perdiendo. Nunca fueron tuyos. Dios te los prestó. Es que perdí el trabajo. Es que nunca fue tuyo. Dios te lo prestó. Es que no tengo tiempo. No, es que no lo entiendes. El tiempo no es tuyo. El tiempo es de Dios. Por lo tanto, tienes que vivir tu tiempo recordando que es de Dios. Y lo tienes que administrar de esa manera, diciendo, Dios, este es tu tiempo, te pongo primera instancia a ti, en primer lugar a ti. Y no cuando se me ocurra o cuando me sobre algún espacio. Es que mi familia se está deshaciendo. Es que nunca fue tuya. Es que nunca viviste pensando en dedicar tu familia a Dios.
Y quizá ahora estás enfrentando las consecuencias de esa decisión. Te dieron algo en tus manos, ni siquiera estoy hablando de riqueza o de la monarquía como David. Tenías algo en tus manos tan sencillo como tu trabajo, tu familia, tu tiempo. Te subiste al ladrillo y te mareaste. Pensaste que era tuyo y comenzaste a manejarlo de esa forma. Se te olvidó que no es por tus habilidades, que no es por tu fuerza, que no es por tus características, por tu galanura, por tus grandes cualidades que lo tienes. Es simple y sencillamente porque Dios te lo dio, te lo prestó por gracia y misericordia. El día de hoy, hermanos, al igual que el profeta Samuel puso este capítulo en la historia para que cuando David volteara hacia atrás, recordara sus orígenes, hoy también esta escritura está delante de nosotros para decirnos: bájate de tu ladrillo y ríndele la honra y la gloria a Dios. Si cualquiera de estas cosas en tu vida están en crisis, bájate del ladrillo y ponlo a los pies de nuestro Señor. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Amado Padre, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de ti. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres el dueño de todas las cosas. Perdónanos, Señor, cuando lo olvidamos, que solo somos mayordomos, administradores de tu creación y de lo que tú has puesto a nuestro resguardo. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú pongas orden en las cosas que se nos ha olvidado que son tuyas y te pertenecen. Padre, somos tuyos y de lo recibido de tu mano te damos. Así que, Señor, gobierna nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.